Que Dios le bendiga en esta hora. Para mí es un agrado compartir la palabra del Señor con usted. En el lugar donde se encuentra, en el instante que usted se encuentre. La palabra de Dios siempre nos bendice, nos edifica. Amén. En esta ocasión luego vamos a leer Efesios capítulo 2. ¿Ya? El versículo 20 nos dice de esta manera. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Palabra de Dios. Bueno, aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo le exhorta a los hermanos de Éfeso y le habla que hay un fundamento que fue puesto, y este fundamento está, cierto, edificado sobre los profetas y los apóstoles, ¿ya? Y sabemos que ese fundamento, y agrega que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. También nos dice que en quien todo el edificio va bien coordinado va creciendo, ¿ya? Cuando se construye un edificio, eh, un galpón o cualquier edificación grande, lo primero que se pone es el fundamento, es el cimiento, ¿ya? Y aquí hay un fundamento espiritual. Y ese fundamento ya fue puesto. Y es sobre los apóstoles y profetas. Y ciertamente la primera piedra, como eh, se dice tradicionalmente, es Jesucristo mismo. Esa es la principal piedra donde el edificio se construye posteriormente. Y todo el edificio somos la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy día eh, sabemos que hay muchos que se autodenominan apóstoles, profetas también, pero sabemos que no hay un testimonio real, no hay un testimonio genuino, no le siguen milagros y señales y milagros verdaderos, sino que son producto de simplemente de presumir, de presunción, y no hay una evidencia del Espíritu Santo mismo acerca de estos apóstoles. Eh, Realmente estamos y sabemos que los apóstoles siguen estando presentes, sigue, la iglesia sigue peregrinando, ¿cierto? Y el ministerio apostólico, ministerio profético, nos siguen edificando todavía, pero eh, estos fundamentos están puestos, ¿cierto? Y hoy trabaja ciertamente los dones están trabajando, los dones de profecía, ¿cierto? Los dones de milagro todavía están presentes en la iglesia. Como ejemplo podemos citar, un papá le enseña a su hijo a sumar, ya le enseña a restar y le enseña muchas cosas, pero no porque el papá le esté enseñando a su hijo a sumar, a restar o a leer, no por eso el papá ya es un profesor, ya. Lo mismo si un niño o cualquier persona tiene una herida, un accidente, un amigo, en cualquier situación, y va una persona, un varón, ¿cierto? Y le hace una curación a esa persona, ¿ya? No por eso es un médico, ¿ya? No porque una persona, ¿cierto?, funde en iglesia, en los tiempos actuales ya, no por eso es un apóstol, no por eso tampoco, o porque el Espíritu lo haga profetizar, no por eso ya somos profetas, ¿ya? Son, para ser profetas, ¿cierto?, para ser apóstoles, como muestra la palabra de Dios, hay requisitos, hay requisitos. Eh, a los profetas, dice el Antiguo Testamento, Dios los llamaba. Dios tenía que hablarle en sueño o en visión, ya, en visión, y ciertamente había muchas señales que le seguían a los que tenían el ministerio profético, ya. En 1 Corintios capítulo 12 nos habla de los dones. Hay diversidad de dones, dice en 1 Corintios capítulo 12. Y acá también en Efesios capítulo 3, aquí habla de Cristo, capítulo 4, perdón, dice,
el versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Cristo, dice. Y eso de que subió también, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sabemos que en esos 3 días que Jesús estuvo muerto, no estuvo sin hacer nada, sino que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, al infierno, ¿cierto? Y ahí derrotó, venció a la muerte, venció a Satanás y se levantó victorioso. Aleluya, y resucitó nuestro Salvador. Dice, el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, es decir, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros, aquí está hablando también de ministerios y también está hablando, por supuesto, de jerarquía. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Aquí habla del ministerio. Son ministerios apostólicos, proféticos, evangelistas, pastorales y maestros. Amén. Todo esto son ministerios para la edificación del cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que sucede hoy en día. Para eso están estos ministerios, para edificación, para crecimiento del cuerpo de Cristo, ya, para eso existen estos 5 ministerios fundamentales, básicos y fundamentales. Amén. Pero en Corintios capítulo 12 nos habla de los dones, ya. Y por ejemplo el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ¿cierto? Sabemos que ellos son los primeros y los que Dios puso por cabeza. Luego los profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. ¿Son todos apóstoles? No, por supuesto. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lengua? No. Ya, ojo con eso, que hablar en lengua también, no todos hablan en lengua. Así que algunos ponen como requisito para recibir el Espíritu Santo hablar en lengua, lo cual no es bíblico. Amén. ¿Hablan todos lengua? No. ¿Interpretan todos? No. Procurar los dones mejores, aquí está hablando de los dones en Corintios 12. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces la diferencia entre un don y un ministerio es que el don está sujeto a la iglesia, y en este caso al ministro que encabeza la iglesia, los dones de profecía, de milagro, de sanidad y todos los que nombra Corintios, amén, están todos sujetos a la iglesia, pero los ministerios están directamente sujetos al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está repartido en todo el mundo. Por eso el evangelista viaja a cualquier lugar donde el Espíritu lo vaya guiando, ¿cierto? El profeta, por ejemplo, Dios le dice a los profetas, y puntualmente puedo citar Jeremías, le dijo, antes que naciese, ¿cierto? Te conocí y te di por profeta a las naciones. No dice a un lugar determinado, porque el don de profecía, que hoy día está vigente, todos los dones están vigentes, hoy día el Espíritu muchas veces nos impulsa a profetizar, pero una persona en forma puntual, lo que Dios quiere, un rema de Dios, ¿cierto? Para esa persona, una respuesta que está orando el hermano o la hermana y Dios le da la respuesta. Y utiliza, ¿cierto? En ocasiones, porque Dios es diverso y muchas veces también a través del don de profecía Dios da una palabra, un rema de Dios, una respuesta, ¿cierto? Una guía, pero siempre, por supuesto, alineado a la palabra de Dios, porque la palabra, como hemos dicho, ¿cierto? No es bíblico, pero sabemos que la palabra de Dios es la profeta mayor. Amén. Y esos dones están vigentes todavía. Pero, ¿cierto? Los ministerios también están vigentes. Pero en caso de los apóstoles, ¿cierto? Y los profetas, estos fundamentos ya fueron puestos. Y hoy día los que se atribuyen estos
ministerio, ¿cierto? Puntualmente el apostólico, esos ministerios, déjeme decirle que son falsos, porque el fundamento ya fue puesto, y mire lo que corrobora a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Sabemos también en el libro de Hechos que cuando cantaban alabanza fueron azotados. Bernabé y Pablo se le atribuyeron, ¿cierto? Dijeron los apóstoles, en ocasiones se le menciona también a Bernabé y otros discípulos como apóstoles, ya en plural. Pero Bernabé, en otro texto también nos dice el libro de Hechos que Bernabé era profeta. El ministerio que tenía Bernabé era un ministerio, ¿cierto? Era profeta, no era apóstol Bernabé. Entonces, en ocasiones se pluraliza, pero hay que ver el contexto en que se dice, ¿ya? Pero los apóstoles son 12, y mire, lo corrobora aquí Apocalipsis capítulo 21. Ya, aquí habla de la Nueva Jerusalén. Dice, versículo 12, dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, ¿ya? 12 es un número bíblico, ¿cierto? Habla de plenitud. Dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se da cuenta? Tenía 12 cimientos, es decir, un cimiento de una piedra preciosa, ¿cierto? Y con el nombre de un apóstol, el otro cimiento a tantos kilómetros de altura, otro cimiento con otra piedra preciosa y con el nombre de otro apóstol. Y después el tercer cimiento de otra piedra preciosa con otro, el nombre de otro apóstol del Cordero, de los 12 apóstoles finalmente, ¿ya? 12 cimientos. No dice de alguno de los apóstoles, no, de los 12 apóstoles. Por eso yo le invito a usted claramente para que analice a todas estas personas que se autodenominan, se autoproclaman por su elocuencia, porque ciertamente que tienen elocuencia, y muchas veces también hacen milagros. Acuérdense que Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre hice muchos milagros. Pero el Señor no le dirá, oye, nunca hiciste un milagro en mi nombre, nunca sanó a ese enfermo, esa profecía nunca se cumplió. No, lo que el Señor le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Amén. Los dones no garantizan la entrada en el reino de los cielos. Repito esta parte, los dones no garantizan la entrada en el reino de los cielos, ni tampoco son sinónimo de comunión con el Señor, porque el Espíritu Santo, como dice Romano, el que da testimonio, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Y los dones, los ministerios, todos tienen que ser la iglesia, el Espíritu Santo da testimonio a la iglesia de los dones y los ministerios, y por supuesto hoy día todavía los dones, los ministerios apostólicos y profetas, estos ministerios eran acompañados con señales y prodigios verdaderos, no como los que aparecen hoy día, y le seguían a los apóstoles y a los profetas, les seguían las señales y los prodigios. Amén. Así que cuidado, yo le invito a que usted analice a esas personas que se autoproclaman profetas, analice su vida, analice el enfoque de su mensaje, si es cristocéntrico o es diezmocéntrico o apunta hacia otra cosa, ¿ya? Porque muchos de ellos buscan, por no decir todo, buscan vanagloria, vanidad, y si usted se enoje conmigo, enójese conmigo, pero analice lo que le estoy transmitiendo en este mensaje, que debemos, lo mismo, y es bíblico analizar, examinar a los que se autodenominan, ¿cierto? En los tiempos de la iglesia primitiva también había hombres que se autodenominaban apóstoles, pero la iglesia de Éfeso, a diferencia de la mucha iglesia hoy en día, la iglesia de Éfeso tenía discernimiento espiritual. Ellos analizaban. Y mire lo que le dice nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan, ¿cierto? En este mensaje le dice, Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos y has probado. Mire que interesante esto. Y has